Buenos días a todos y a todas. En nombre del Consejo Económico y Social de Guatemala, le damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de los foros temáticos. En esta oportunidad abordaremos el Objetivo de Desarrollo 10, Reducción de las Desigualdades. Iniciaremos esta actividad con las palabras de bienvenida por parte del licenciado David Morales, vicepresidente del CES. Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse al webinar Reducción de las Desigualdades, correspondiente al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10. Este es el sexto foro temático que organiza el Consejo Económico y Social de Guatemala para analizar los factores que caracterizan la realidad guatemalteca que nos lleven a responder la pregunta, ¿qué país queremos? De acuerdo con Naciones Unidas, el ODS 10 busca que de manera integral se reduzcan las desigualdades basadas en los ingresos, el género, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, la raza, la clase, el origen étnico, la religión y las oportunidades. Este ODS identifica las desigualdades que persisten en todo el mundo, dentro de los países y entre ellos. Estas claramente amenazan el desarrollo social y económico a largo plazo y afectan la reducción de la pobreza. Asimismo, destruyen el sentimiento de plenitud y autoestima de las personas, tal como lo expondrá nuestro experto invitado. Los efectos de la pandemia COVID-19 han intensificado las desigualdades existentes, afectando principalmente a los pobres, a las comunidades más vulnerables del país. Al mismo tiempo, se han agudizado las desigualdades sociales, políticas y económicas. Por lo anteriormente expuesto y en seguimiento a la agenda estratégica del CES, se priorizó el desarrollo de esta importante temática en el presente webinar. La agenda de trabajo para hoy será la siguiente. Primero, conoceremos la situación del ODS 10 desde la óptica institucional de CEGEPLAN, como entidad encargada de dar seguimiento a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Luego, el licenciado Rubén Morales Monroy presentará el análisis del ODS y las acciones vinculadas a la reducción de las desigualdades en Guatemala. Posteriormente, conoceremos la visión respecto al ODS desde la perspectiva de los sectores productivos que integran el CES. Por último, los invito a participar activamente y brindar sus aportes, comentarios e ideas para que juntos construyamos ese país que queremos. Muchas gracias. CEGEPLAN, como ente rector de la planificación, es el encargado de dar seguimiento a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ello, la licenciada Araceli de León, directora de Gestión Pública para el Desarrollo, presentará la temática del ODS 10 desde la perspectiva institucional. Buenos días, estimados representantes del Consejo Económico y Social de Guatemala. Envío un cordial saludo de parte de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. A nivel mundial, uno de los problemas más grandes que existe es la alta desigualdad en la distribución de la riqueza, o dicho de otra forma, la inequidad en los beneficios económicos de los países. Por lo que a pesar de ser Guatemala uno de los países más ricos y diversos en América Central, la tasa de crecimiento del PIB en un promedio alcanzó el 3.5 durante el último quinquenio. Según Vanguard, no ha sido suficiente para reducir la pobreza en el país, que de un 56.4 pasó a un 59.3 y la extrema pobreza de un 15.7 a un 23.4 según la ENCOVI del 2014. Esta situación se agudiza en las poblaciones indígenas, mujeres y áreas rurales. La desigualdad afecta a la salud de las personas con menos recursos, impide la mejora profesional y económica a través de una educación de calidad, fomenta la pobreza, la inmigración y la economía ilícita a causa de las malas condiciones y las pocas oportunidades laborales. También convierte el derecho de una vivienda digna y segura en un privilegio que solo unos pocos pueden pagar. Derivado a esta problemática, que acosa principalmente a los países en vía de desarrollo, el Sistema de Naciones Unidas ha impulsado la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenibles que Guatemala suscribió y aprobó en el 2015. En ese sentido, el Objetivo 10, reducir la desigualdad en y entre los países, provee las metas que deberán alcanzarse para lograr superar la pobreza y la desigualdad, a través de una justa distribución de los beneficios económicos y la implementación de acciones de políticas públicas. En este sentido, la visión de desarrollo en el largo plazo, que tiene como objetivos de reducir la pobreza y la desigualdad,
el desarrollo económico se articula en dos instrumentos como lo son el Plan Nacional de Desarrollo Catún 2032 y la Agenda 2030 mencionada anteriormente, las cuales se armonizan y consolidan en las prioridades nacionales de desarrollo. Cuentan con la prioridad impulsar a la inversión y el empleo, la cual se integra en 3 metas estratégicas de desarrollo: crecimiento económico, reducción del empleo precario e impulso al turismo sostenible. Asimismo, se tiene la prioridad de reforma fiscal integral, con su meta incremento de la carga tributaria y gasto social. De este modo, conjuntamente con la prioridad de inversión y empleo, dirigir los esfuerzos y acciones para alcanzar el desarrollo económico, por su parte, el gobierno del doctor Alejandro Yamatei, para impulsar y operativizar las acciones necesarias en materia económica en el corto y mediano plazo que se articulen con las prioridades nacionales de desarrollo, cuenta con la Política General de Gobierno 2020-2024, en la que en su pilar Economía, Competitividad y Prosperidad contiene metas y acciones estratégicas enfocadas en el crecimiento económico, el empleo formal, la promoción de las exportaciones, la competitividad, el desarrollo agrícola y el impulso del turismo, entre otros aspectos importantes. Estos instrumentos de política suponen un escenario normal para su implementación. Sin embargo, debido a la pandemia conocida como COVID-19, a partir del mes de marzo del 2020 se declara estado de calamidad pública en todo el territorio nacional y se implementan medidas para mantener el distanciamiento social entre los habitantes y suspensión de labores presenciales en el sector público, privado y de educación, para tratar de contener la enfermedad y mantener la salud de los habitantes. No obstante, estas medidas han generado efectos negativos en el crecimiento económico del país. De esta cuenta, el Banco de Guatemala estima que se observará una caída del Producto Interno Bruto real, pronosticando una fuerte contracción económica de menos 1.5 y menos 3.5. Es decir, no obstante, se espera que para el 2021 se registre un crecimiento de estas mismas variables en un rango de 2 y el 4%, implicando un posible rebote positivo para la economía nacional. Esta coyuntura crítica supone un enorme desafío para la economía nacional y los impactos que ésta tendrá en variables como la pobreza, el empleo y la desigualdad, así como el giro de políticas públicas que habrán de tomarse para poder mitigar el efecto de la crisis y reencauzar el país en la senda del desarrollo, y con esto lograr una mejor equidad en los beneficios económicos para la sociedad. Para esto se implementó el Plan General de Atención a la Emergencia diseñado para enfrentar el COVID, que contiene intervenciones desde la perspectiva económica en aspectos como el empleo, infraestructura, finanzas públicas, productividad, protección al consumidor. Finalmente, se debe considerar el compromiso real que mantiene el gobierno de reducir las brechas de desigualdad, como lo indica el Objetivo de Desarrollo Sostenible a largo plazo, a través de la ejecución y cumplimiento de metas planteadas en la Política General de Gobierno. Ahora es momento de conocer la temática desde la óptica del experto invitado. Tal como hemos indicado en los webinars anteriores, usted podrá compartir sus ideas e inquietudes a través del chat que brinda esta plataforma, y en ese mismo espacio le responderemos. Para el desarrollo de esta actividad contamos con la participación del licenciado Rubén Morales Monroy, que se ha desempeñado como Ministro de Economía, Viceministro de Integración en Comercio Exterior, Director Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad y Coordinador de Promoción de Comercio e Inversión del Proyecto Oportunidades Económicas, entre otros. Respecto a su formación académica, podemos mencionar que es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, egresado de la Universidad San Carlos de Guatemala. Cuenta con una especialización en Política Comercial, en Competitividad y Desarrollo Empresarial. Además, una maestría en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es importante mencionar que el licenciado Monroy tiene más de 25 años de experiencia en administración gubernamental, políticas públicas, desarrollo empresarial y promoción de las exportaciones. Bienvenidos a los foros temáticos del Consejo Económico y Social de Guatemala. Hoy tengo la oportunidad de compartirles con este objetivo Guatemala, ¿qué país queremos?, hablar particularmente del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, reducción de las desigualdades. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10 apunta a reducir las desigualdades y garantizar que nadie se quede atrás en términos del desarrollo social y económico de cada uno de los países. Con esto se pretende reducir las desigualdades entre la población guatemalteca,
pero también entre los países de todo el mundo. Parte importante de lo que se tiene que tomar en cuenta en la reducción de las desigualdades es en base a los ingresos que tienen las personas o por el origen étnico, por el sexo, por el estrato de nivel socioeconómico. Por muchas razones existen las desigualdades o se dan las desigualdades estructurales en el caso de Guatemala. Así que sin importar de dónde venimos o qué características tenemos, esas desigualdades las deberíamos cerrar. Deberíamos ir cerrando las brechas que generan estas desigualdades en el país. También es importante decir que las desigualdades limitan el desarrollo social y económico en Guatemala. El hecho de tener estas desigualdades entre las personas obviamente hace más difícil que se dé el desarrollo económico y social. Por ejemplo, si una persona no tiene acceso a la educación, no va a lograr esa movilización social y económica que se pretende desarrollar y promover en el país. Las metas del ODS 10 las podemos mencionar acá. La primera, hacer énfasis en mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre. Esa población guatemalteca que hoy vive en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, hacia ellos es que va dirigido principalmente todas las acciones que se deberían promover dentro del ODS 10 de la reducción de las desigualdades. Igualmente es importante potenciar y promover la inclusión social, económica y política. Es evidente lo social y lo económico, pero la inclusión política también ayuda a reducir las desigualdades para que tanto hombres como mujeres, y no importa el origen étnico, en el caso de Guatemala, ladinos, indígenas, mayas, xincas, garífunas, todos puedan tener el mismo derecho, las mismas posibilidades, por ejemplo, de elegir y ser electo en el ámbito político. El tercero es garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad. Esta parte de las oportunidades hacíamos énfasis hace un momento, que es importante visualizar qué oportunidades son las que la población guatemalteca no está teniendo acceso. No está teniendo acceso a qué oportunidades. A las oportunidades de educación, por ejemplo, a las oportunidades de la formación técnica. A ese tipo de oportunidades es que se tienen que garantizar y hacer los esfuerzos desde el Estado, pero también la sociedad en su conjunto, para que todos los guatemaltecos puedan tener acceso a las mismas oportunidades que se están generando en el país. La meta número 4 es adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social. Esto se está buscando principalmente, y no solamente desde Guatemala, sino que esto es en el ámbito global, fortalecer este tipo de políticas de protección social, pues porque hay mucha gente, muchos guatemaltecos que al día de hoy no tienen ningún tipo de protección social. Guatemaltecos que trabajan, que su trabajo está en la informalidad, o que pueden estar trabajando de forma independiente, pero que de la misma manera no tienen acceso a esa protección social. Y la parte de las políticas salariales, para también darle garantía a la población de que va a tener acceso a un salario, pero que además un salario digno, que también sea un salario digno que va a tener acceso esta población. La quinta meta que se tiene dentro del ODS 10 es mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones financieras internacionales. Muchas de estas instituciones facilitan recursos, financiamiento a los países, a los sectores, para poder mejorar las condiciones de la población. Entonces, dentro de las metas que se está buscando acá, es poder vigilar y reglamentar cómo esos recursos llegan a la población, en este caso la población guatemalteca, y que puedan tener, por ejemplo, mejores condiciones de acceso al financiamiento, o que los recursos lleguen realmente a donde están destinados originalmente. Asegurar una mayor representación e intervención de los países en desarrollo en estas decisiones internacionales. Evidentemente, muchos de los países en desarrollo no tienen el mismo acceso a la toma de decisiones a nivel internacional de estas organizaciones. Por ejemplo, para tomar decisiones en estas instituciones, muchas veces algunos países se concentran en grupos, ellos toman una decisión, toman un acuerdo,
y van decidiendo en función de eso. La mayoría de países posteriormente lo que les va quedando es, bueno, votar a favor o en contra. Parte de lo que se plantea acá es que todos los países tengan las mismas condiciones de acceder a la toma de decisiones. Y por eso es que dentro del ODS 10 también se busca reducir las desigualdades entre los países, no solamente entre la población de un país, en este caso Guatemala, sino también reducir las desigualdades entre los países. Algo importante y que es un fenómeno de mucho impacto en el país es lo relativo a las migraciones. Y acá el planteamiento es que la migración y la movilidad sean ordenadas, sean seguras, sean regulares y responsables con las personas. Es decir, que se permita la migración como un derecho humano, pero al mismo tiempo que esas migraciones sean regulares y sean seguras. No limitar el derecho a la migración, pero hacerlo de una manera ordenada. Las siguientes metas del ODS 10 son las siguientes, es decir, aplicar el principio de trato especial y diferenciado, particularmente en aquellos temas relacionados o que se discuten en la Organización Mundial del Comercio. En estos temas, en esta agenda, ahí se ven todos los temas relacionados a cómo los países, los mercados, los productores, los exportadores, grandes o pequeños, pueden acceder a los mercados internacionales. Entonces se busca que dentro de esta organización, la Organización Mundial del Comercio, se faciliten las condiciones de acceso a esos mercados. Igualmente, fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y particularmente para lo relacionado a la atracción de la inversión extranjera directa. Es decir, buscar herramientas que le ayuden a los países a atraer inversión extranjera, a aumentar sus inversiones de capital y que estas pues obviamente van a generar empleo y mejorar las condiciones de trabajo, en este caso, de los guatemaltecos. Algunas cifras de Guatemala respecto de la desigualdad. Estas son cifras que pues lamentablemente nos muestran la realidad del país en cuanto a la desigualdad. No entro en el detalle porque es mucha información, pero acá podemos ver en principio cuáles son los indicadores, las personas bajo el umbral de pobreza, el coeficiente de Gini que mide la diferencia en los ingresos en los países, también el índice global de brecha de género y algunas características particulares de los hogares con acceso a servicios básicos. Por ejemplo, en la parte de la pobreza y pobreza extrema, el contexto de Guatemala nos muestra que en pobreza extrema, en el año 2000, la pobreza extrema era del 15.7% de la población guatemalteca. En el año 2014, del 23.4%, es decir, creció la población en extrema pobreza. Y de la misma manera, la pobreza general en el año 2000 era 56.2%, mientras que en el año 2014 la población en pobreza era 59.3%. También creció mucho menos, pero igualmente la pobreza está creciendo en Guatemala y eso impacta de una manera y obviamente limita las condiciones de desarrollo social y económico en el país. Y acá en la parte de abajo están planteadas las metas, ¿verdad? Esto obedece a diferentes fuentes de información, pero lo importante acá es estar conscientes que la pobreza y la pobreza extrema en Guatemala han estado creciendo y que los esfuerzos del Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, de la reducción de las desigualdades, es que estas condiciones de pobreza y pobreza extrema vayan reduciendo. Por el otro lado, con el coeficiente de Gini, ahí nosotros podemos ver que para el año 2000 era de 0.622 y para el año 2014 de 0.531. Aunque se ha estado reduciendo, todavía estamos en un nivel crítico como país. Y acá lo importante, lo relevante, es poder, aparte de la conciencia, poder tomar medidas como veíamos anteriormente. Medidas económicas, medidas sociales, salariales, de protección social, de productividad, de generación de empleo, para que estas condiciones se vayan reduciendo. Asimismo, el índice global de brecha de género, acá, por ejemplo, se mide en cuanto a salud,
educación, el empoderamiento político, la participación económica. Igualmente vemos que en términos generales se mantiene, pero aún así hay una importante brecha. Y de este lado, en la última columna, se puede visualizar que para el año 2014, por ejemplo, el 76% de los hogares en Guatemala tenían acceso al agua. Podríamos decir, bueno, es bastante, pero no es suficiente. Son servicios tan básicos que toda la población debería tener acceso a ese tipo de servicios. Saneamiento, por ejemplo, 53.3% de la población. Saneamiento es todo lo relacionado, por ejemplo, al tratamiento de aguas residuales. En cuanto a electricidad, el 83.5% de la población tenía acceso a este servicio en el 2014 y extracción de basura 33.6%. Solo el 33% de la población de Guatemala, de los hogares, con acceso a extracción de basura. ¿Qué sucede con el resto de la basura? Con la basura del resto de hogares. Son las preguntas que nos tenemos que hacer y reflexionar para poder tomar medidas concretas y avanzar en reducir las desigualdades a nivel nacional. Algunas cifras, otras cifras de desigualdad en Guatemala. En esta columna podemos ver países de América Latina y nos muestra, en el caso de la columna en azul, cuál es la condición de Guatemala, cómo se compara Guatemala con el resto de países vecinos. Pero algo muy importante, en promedio, una mujer en Guatemala hace solo 56 centavos por cada dólar que hace el hombre. Es decir, la mujer prácticamente recibe la mitad de lo que recibe el hombre, por ejemplo, en salarios, en ingresos. Igualmente, el 41% de las mujeres mayores de 15 años es parte de la fuerza laboral, a contrario de los hombres, que es el 85%. En el caso de los congresistas, 70% de los congresistas son hombres. Aún es muy baja la participación de las mujeres en el Congreso de la República. Esto se debe a muchas razones, pero hay una razón particular que es en función del sexo, ¿verdad? Hay muchas más limitaciones para la mujer por diferentes razones, pero eso sigue existiendo. Y lo que comentábamos con el informe global de desigualdad de género, Guatemala está en el puesto 107 de 149 países evaluados. Es decir, por un 66.8% de desigualdad. De este lado nosotros podemos ver la desigualdad en función de lo rural y de lo urbano. Eso también muestra grandes diferencias a nivel nacional. Y acá está marcado en el mapa las diferencias en cada uno en función de la desigualdad de Guatemala. La pobreza en el ámbito urbano alcanza el 10%, mientras que en el ámbito rural la pobreza alcanza el 90%. Esa es una de las mayores desigualdades que tenemos en Guatemala, la pobreza y la pobreza extrema. Y podemos ver la diferencia que hay entre cada uno de ellos. La mayoría de municipios del país, o muchos de los municipios del país, reciben menos asignación presupuestaria, los municipios que están más en el área rural que los municipios que están en el área urbana. Y Guatemala triplica el porcentaje de desigualdad intraurbana a nivel latinoamericano. Es decir, que uno de los temas a los que hay que ponerle mucho énfasis en función de la desigualdad nacional es en cuanto a las diferencias en lo urbano y lo rural en el país. Ahí se dan grandes desigualdades porque hay menos, por ejemplo, menos acceso a los servicios básicos que veíamos hace un momento a nivel rural. A nivel rural no hay acceso al agua, mucho menos extracción de basura. Algunos departamentos como Alta Verapaz que tienen muy poco acceso a la energía eléctrica. En fin, en el área rural es en donde se muestra, donde se evidencia parte de las grandes desigualdades como país. Y por último, el ingreso promedio en el área rural es de 1,000 quetzales 478. 1,478 quetzales es el ingreso promedio en el área rural, mientras que en el área urbana es de 2,714 quetzales. Hay una gran diferencia, prácticamente el doble
de los ingresos en el área urbana, en las áreas urbanas del país, frente a las áreas rurales. Igualmente, la desigualdad por etnia u origen. Acá podemos ver que el 75% de la población indígena de Guatemala vive en condiciones de pobreza. Esa es la gran mayoría de la población indígena de Guatemala que hoy, al día de hoy, está viviendo en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Es decir, en función de la etnia, es que se han generado estas importantes desigualdades a nivel nacional. Más de 3 millones de personas indígenas no tienen acceso a servicios básicos. Igualmente, muy focalizado en la población indígena, son 3 millones de personas que no tienen acceso a ese tipo de servicios. Y los municipios con un índice de desarrollo humano más bajo también son aquellos municipios que en su mayoría son de población indígena. Entonces nosotros podemos visualizar que también en Guatemala estas desigualdades se dan en función de la población indígena. Y es un asunto al que hay que ponerle atención a nivel nacional, como Estado, como sociedad, desde las cooperativas, el sector empresarial y todas las entidades que forman la actividad económica del país para poder brindar y mejorar las condiciones de la población indígena en el país. Otras cifras de Guatemala en relación a la desigualdad. El 1% de las personas más ricas tienen los mismos ingresos que la mitad de la población de Guatemala. La mortalidad infantil es 3 veces mayor en la población más pobre. Mientras más pobre se es, desgraciadamente hay una mayor mortalidad infantil. Hablando de la inclusión política, tanto mujeres como población indígena tienen 3 veces menos representación política en el país. Es decir, lo mencionábamos hace un momento en relación a la participación, el índice de desigualdad en función del género. Y veamos el tema del analfabetismo, también 3 veces más frecuente en mujeres indígenas que en hombres no indígenas. Volvemos al tema de la combinación de las desigualdades en función del sexo, pero también del origen étnico. Eso en cuanto al analfabetismo, que es una gran limitación para poder acceder a oportunidades de desarrollo social y económico. ¿Cuáles son los principales retos que tenemos entonces en Guatemala para reducir las desigualdades? Esto evidentemente son números, son hechos que nos reflejan cuál es la condición del país. Y por eso, desde el Consejo Económico y Social de Guatemala, se plantean estos foros técnicos para poder generar conciencia, para poder generar grandes acuerdos a nivel nacional y poder hacer planteamientos de solución como país y reducir estas desigualdades que tenemos. Pero algunos de los grandes retos, ¿verdad? No son todos, pero tal vez podríamos decir de los más relevantes, intervenir asertivamente, adecuadamente, para atender esas brechas de desigualdad, que las hemos compartido ahora y que obviamente de una manera muy breve se reflejan acá, pero sobre las cuales hay una gran necesidad de trabajar. Fortalecer el nivel primario de la salud preventiva en la población. Cómo la población puede acceder de una manera garantizada, de una manera fácil, al nivel primario de salud. Aquí estamos hablando principalmente en zonas rurales, nuevamente, en los municipios más alejados, en donde según sus condiciones pueden acceder a ese nivel primario de salud. Y lo hemos visto ahora, ¿verdad? En todos estos meses por la crisis generada por el COVID-19, en algunas dificultades que ha tenido la población para acceder a ese nivel primario de salud. También es muy importante mejorar la gobernanza local. En función que la gobernanza local, que la gobernabilidad local esté en mejores condiciones, en esas posibilidades igualmente se van a mejorar las condiciones en el país. En la medida que se reduce la conflictividad social o que hay una mayor gobernabilidad, pero en la medida en que las autoridades locales, los consejos de desarrollo, las municipalidades intervienen de mejor manera en el desarrollo socioeconómico de su municipio, en esa medida también va a haber una mejor gobernabilidad. La reducción del desempleo y del subempleo y al mismo tiempo aumentar los ingresos.
no solamente es reducir el empleo, el desempleo y el subempleo, sino que también buscar medidas para que la población, sobre todo en función de la productividad, por ejemplo, pueda mejorar sus ingresos. Y esto es algo de lo más relevante en el país, cómo la población guatemalteca puede aumentar sus ingresos, que es, yo me atrevería a decir, una de las principales causas de por qué la migración en Guatemala. Igualmente, frenar la desnutrición. Esto es algo de urgencia nacional. La desnutrición evidentemente impacta en muchos aspectos de la población guatemalteca, en la salud, ¿verdad?, en el desarrollo de la persona, pero también en la generación de ingresos, en sus condiciones de mejorar sus oportunidades en el empleo y en la productividad. Y por último, garantizar la cobertura de la educación primaria y secundaria como un primer paso. En general, la educación primaria tiene bastante cobertura en el país, pero la educación secundaria, que nos prepara para la formación técnica, para la formación para el empleo, es algo de los mayores esfuerzos que tenemos como país. Ahora, en el contexto del COVID-19, ¿qué condiciones tenemos como país? ¿Qué retos tenemos de los más importantes? Ha habido un aumento en las desigualdades ya existentes, afectando principalmente a esas poblaciones vulnerables. Evidentemente, las restricciones por la movilidad, la paralización de la actividad productiva, se han roto las cadenas de valor, las cadenas de suministro. Eso ha generado un impacto muy importante en las condiciones económicas de la población. Se han perdido miles de empleos. Entonces, de esta manera, pues, igualmente esta crisis ha impactado en el aumento de las desigualdades, porque más gente ahora no tiene trabajo o se han reducido sus ingresos. Así que uno de los retos que tenemos en este momento en Guatemala y para el mediano y largo plazo es mejorar las condiciones en cuanto a los ingresos y el empleo de la población. Bueno, ya mencionaba el aumento del desempleo que se ha generado en el país, la reducción de los ingresos, y uno de los mayores retos también es cómo tenemos un mejor acceso a los servicios de salud. Lo mencionábamos hace un momento, cómo la población puede acceder de mejor manera a los servicios de salud, a medicamentos, a servicios que puedan atenderle no solo ahora en función del COVID-19, sino también hacia el mediano y largo plazo. Para ir terminando, la pregunta que realmente nos toca hacer es ¿qué se puede hacer? Desde el Consejo Económico y Social, pues se proponen algunas ideas, algunas propuestas que se están planteando, pero que definitivamente tienen que ser cambios transformadores, cambios estructurales en el país para reducir estas condiciones de desigualdad en Guatemala. Erradicar el hambre, ampliar la inversión en salud, mejorar el acceso a la educación, mejorar la protección social, el trabajo decente, el empleo digno. Estos son los grandes retos que tenemos en Guatemala en función de reducir la desigualdad a nivel nacional. Y los podríamos agrupar en tres grandes elementos. Número uno, como Guatemala se han planteado las prioridades nacionales de desarrollo, que las vamos a ver en un momento, pero que ahí están reflejadas en 10 prioridades, cuáles deberían ser nuestras principales acciones. Segundo, las políticas públicas que se han estado desarrollando en los últimos años, pero que ya nos llevan a proyectos más reales, decimos más aterrizados, acciones muy concretas que permiten tomar medidas de política pública, desarrollar programas y proyectos para poder impactar de mejor manera en el corto plazo en función de los cambios transformadores que queremos. Y los objetivos de desarrollo sostenible que ya mencionábamos, como este 10 de la reducción de las desigualdades, que nos permite visualizar metas para el país, pero metas también para igualarnos en las condiciones con otros países. Acá están, solo se van a enumerar, pero las pueden visualizar ustedes, esas prioridades nacionales de desarrollo, ¿verdad? Son metas que se han adaptado en Guatemala para adaptarlas a los objetivos de desarrollo sostenible en el plazo al año 2030. Y bueno, aquí están planteadas
las 10 prioridades nacionales de desarrollo, todas son importantes, todas son prioritarias, no podemos decir que una es más relevante que la otra. Y por eso fue un trabajo de consenso nacional para poder identificarlas y plantearlas como un marco general para las políticas públicas en el país. Finalmente, ¿qué acciones vinculadas entonces podemos tener a la reducción de la desigualdad? Y aquí se plantean solo algunas, como mencionábamos, en función de las prioridades nacionales de desarrollo, políticas públicas y los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, pues parte de la propuesta y algunas ideas generales en este momento para plantear en esta oportunidad es que para reducir las desigualdades en función de este objetivo de desarrollo sostenible número 10, podemos identificar algunas de las prioridades de desarrollo nacionales que están más vinculadas a estos objetivos, a este objetivo de desarrollo, de la reducción de las desigualdades. ¿Qué políticas públicas podrían priorizarse? Por ejemplo, la Política Nacional de Competitividad, que hace muchísimo énfasis en la descentralización, en la generación de oportunidades en las ciudades intermedias, por ejemplo, en 9 ciudades intermedias en el país, que tienen un impacto en todo el país, en mucha población, y que aunque tienen un enfoque muy económico, pues permiten, por ejemplo, contribuir a mejorar los ingresos de la población, a reducir el desempleo, a mejorar el acceso a los servicios básicos. La Política Nacional de Empleo Digno, muy relacionada, dirigida, por supuesto, a todos los temas relacionados al empleo, a la relación patrono-trabajador, a mejorar las condiciones de los trabajadores, a darle más garantías también a los trabajadores. Y la política económica nacional, que está planteando un modelo de crecimiento desde el año 2016 hacia el año 2021, pero que obviamente hay que proyectarlo a más largo plazo en este momento, para poder generar condiciones de crecimiento económico, porque en general Guatemala ha tenido un crecimiento económico de 3%. En la política económica se plantea llegar a tener un promedio de crecimiento económico de 5%. Y ahí están planteadas las medidas, las decisiones que se tienen que tomar desde el Estado, pero en conjunto con la sociedad guatemalteca, para poder generar estas condiciones y mejorar el crecimiento económico de Guatemala. Entonces, para concluir, desde el Consejo Económico y Social de Guatemala, la gran pregunta que queremos: Guatemala, ¿qué país queremos? Acá se ha planteado muchos de los retos que tenemos desde el punto de vista del Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, reducción de las desigualdades. Se han planteado algunas soluciones, propuestas, las cifras del país y en dónde necesitamos actuar de manera urgente y contundente también. Nosotros planteamos estas propuestas para poder incidir en el ámbito político, en el ámbito económico, social del país y de esta manera lograr los grandes acuerdos que queremos como Guatemala. Muchas gracias. A continuación presentaremos la visión de los sectores productivos que integran la Asamblea del CES respecto al ODS 10, reducción de las desigualdades. El consejero Leonardo Delgado, en representación del sector cooperativas, dará la visión de su sector. Lo que hemos podido escuchar el día de hoy a través de la excelente presentación que nos ha hecho el licenciado Rubén Morales es sumamente importante. El ODS 10, como fue el tema que se abordó el día de hoy, apunta básicamente a reducir las desigualdades entre países y de alguna forma garantizar que nadie se quede atrás. En este marco conceptual, las cooperativas por naturaleza han afrontado el futuro con madurez y energía, incorporando elementos económicos, sociales y medioambientales. Desde muchos años atrás, y creo que forman parte de la naturaleza propia de las cooperativas.
Desde mi punto de vista, las cooperativas siguen siendo la única forma de organización en el mundo en donde podemos encontrar alguna forma en que las desigualdades se acorten cada vez más. De hecho, las cooperativas emplean el 10% de la población activa en el mundo, lo que representa más de 279 millones de empleos. Las cooperativas son el vehículo para reducir el desempleo y la informalidad, reduciendo así la pobreza, lo cual está en consonancia con la OIT. La OIT ha reconocido ese espacio de actuación del sector cooperativo. Algunos datos revelan que el 45.6% de la riqueza en el mundo está en manos del 1% de la población, lo cual nuevamente evidencia esa desigualdad que existe en el mundo. Miles de personas se encuentran aún sin servicios de salud, educación y algunos elementos básicos que son importantes para el desarrollo de la persona humana. En Guatemala, por ejemplo, 14 de cada 100 personas están integradas al modelo cooperativo, con lo cual se abre una brecha para enfrentar las desigualdades que hasta cierto punto se vuelven casi crónicas y que son parte del quehacer nuestro para reducirlas de manera gradual. De esa cuenta creo yo que las cooperativas finalmente son la única alternativa frente al modelo económico fundado en el egoísmo y la desigualdad, como lo dijo el premio Nobel Joseph Stiglitz en ocasión de celebrarse la tercera cumbre mundial de cooperativas basada en la economía solidaria. Nosotros desde el actuar cooperativo estamos de manera constante reduciendo esas brechas, pero por una razón, porque los cooperativistas buscan siempre el bien común y porque en el movimiento cooperativo el elemento más importante es el ser humano. Seguidamente, el consejero Adolfo Lax, en representación del sector de trabajadores, expondrá la visión de su sector. Hace más de 230 años, con la Revolución Francesa, se acuñó una divisa famosa porque resume en 3 palabras la lucha del ser humano a través de la historia: libertad, igualdad y fraternidad. La búsqueda de la igualdad siempre ha sido un objetivo de la humanidad. Los objetivos del desarrollo del milenio, conocidos como ODS, buscan el desarrollo del ser humano y de los países, pero especialmente el que se presentó hoy, el número 10, denominado la reducción de las desigualdades, que busca específicamente ese objetivo. Rubén Morales dio a conocer que las metas de ODS número 10, como en nuestro país, persisten a pesar que, comparando algunos de nuestros índices vitales con los años 40, 50 o 60, han mejorado sustancialmente, pero no lo suficiente. Porque al compararnos con otros países, no somos muy dinámicos en implementar las medidas para ser menos desiguales. Y no estamos bien posicionados en la mayoría de los índices internacionales. Siento que no somos lo suficientemente sinceros como ciudadanos o como líderes de sectores, porque le tenemos temor a la palabra desigualdad, a lo que significa. Rubén menciona bien que el caso de Guatemala, la pertenencia a una etnia, el género o lo rural, profundiza la desigualdad en términos generales. ¿Por qué?
porque se traduce en tener mayores niveles de nutrición infantil, menores niveles de acceso a servicios públicos de calidad, como el acceso a la educación, a agua verdaderamente potable y a la salud, porque tenemos enormes contingentes de ciudadanos que carecen de esos servicios públicos. En las soluciones de la Agenda 2030, con el Plan Nacional de Desarrollo CATUM, Rubén nos presenta las 10 prioridades nacionales. Pero sentimos que en la actual coyuntura, algunas de esas prioridades han perdido norte, otras no se han abordado o se ha hecho en forma muy tímida y otras van en franco retroceso. En retroceso, como por ejemplo el incremento del ingreso de los trabajadores, porque las iniciativas observadas o conocidas van encaminadas a la búsqueda de la reducción del salario o a la legalización de los ingresos bajos por la vía del fomento de los trabajos temporales y parciales, como de salarios mínimos regionales aún más bajos. Así como menciona Rubén en su presentación, que en el área rural el ingreso promedio es de 1.748 quetzales mensuales, es decir, 58 quetzales diarios, lo que como ven es menor aún a los 75 quetzales mensuales que pagó el gobierno a los trabajadores suspendidos por las empresas con el Fondo de Protección del Empleo como medida de emergencia por el COVID. Menciono esto porque es posible que la presentación quedó corta al no mencionar los datos del Banco de Guatemala relacionados al Producto Interno Bruto, especialmente cuando este se analiza desde el enfoque de los ingresos. Por ejemplo, observemos la serie del año 2001 al 2017, en donde se nota lo siguiente: que el rubro de remuneraciones de los asalariados en el 2001 correspondía al 33.4% del PIB, lo cual bajó dramáticamente al 29.9% del PIB en el año 2017, perdiendo así 3.5 puntos porcentuales en 17 años. Sin embargo, el rubro de los excedentes de explotación, es decir, las utilidades de las empresas, de un 38.2% del PIB que tenían en el año 2001, se movió al 42.3% del PIB, ganando así 4.1 puntos porcentuales en el mismo periodo. Para terminar, y en resumen, los mayores promotores de igualdad son educación de calidad, por supuesto, y salarios productivos. Nos referimos al trabajo decente. La consejera María Tuyuk, en representación del sector empresarial, dará la visión de su sector. Gracias por la invitación. El tema que nos reúne hoy, que es el tema de las desigualdades, haciendo referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 10, hace referencia a que los pueblos indígenas, la pobreza, la desigualdad en el ámbito rural, así como la participación de las mujeres, aún persisten. Sin embargo, también hace referencia a las oportunidades que se deben de generar en el ámbito de la inclusión social, en el ámbito del desarrollo económico y los esfuerzos para reducir la pobreza. Si bien es cierto que este objetivo es específica en estos temas, también no debemos olvidar que hay una relación estrecha con otros objetivos. Precisamente por esa razón, el poder realizar acciones para cumplir con estos objetivos, para también ordenar nuestras ideas y la ruta a seguir a través del CATUM, y también las prioridades que el Consejo Económico y Social ha priorizado en temas de inversión, en temas de reducción de la pobreza, en temas relacionados al acceso y mejoramiento de educación y calidad de la salud, así también
de la desnutrición son temas de alta prioridad. Sin embargo, es importante garantizar la inversión y trabajar y apoyar aquellas iniciativas que se vieron afectadas en esta pandemia del COVID-19. Por tal razón, es sumamente importante en esta coyuntura que enfrenta Guatemala, precisamente en el ámbito de la definición y decisión del presupuesto en la que se debe de invertir en el próximo año. Nosotros, como Consejo Económico y Social, hemos definido la ruta y es importante que se garantice ese proceso, esas acciones para poder ir cerrando las brechas y alcanzar el desarrollo del país. Agradezco la invitación e invito a todos para que sigamos uniendo esfuerzos y trabajar de manera conjunta. Ahora les invitamos a seguir conversando con el expositor a través del chat. Tendremos un espacio de 5 minutos para conocer sus comentarios y resolver sus dudas.
del Consejo Económico y Social de Guatemala, agradecemos su presencia en el 6º foro temático. Para finalizar, le invitamos a seguirnos en las redes sociales y en la página web del CES. Muchas gracias.